La humillaron por ser una simple criada, pero ella no solo diseñó el barco más veloz del reino, también construyó una escuela que cambiaría la historia. Bienvenidos a Tiempos Dulces. ¿Desde qué rincón del mundo nos escuchas? Ponte cómodo, porque esta historia te va a emocionar hasta las lágrimas. El astillero de Puerto Marbella despertaba cada día con el canto metálico de los martillos sobre la madera húmeda y el crujido lento de las grúas alzando secciones del casco como si fuesen huesos de una bestia dormida. El aire estaba impregnado de sal, alquitrán y humo de soplete. A esa hora las sombras todavía se estiraban largas sobre la tierra mojada y los rostros eran apenas siluetas en medio de la niebla. Entre esas sombras, empujando un balde de agua y un trapo viejo, caminaba Marina, una joven de vestido pardo, falda raída y cabello recogido. Sus botas estaban salpicadas de lodo seco y su rostro, aunque sereno, cargaba el cansancio de quien había aprendido a no esperar nada. Nadie la saludaba, nadie preguntaba su nombre. Para todos era simplemente la muchacha de la limpieza. ¡Tú!, rugió de pronto una voz áspera. ¿Qué haces con eso en las manos? El silencio que siguió fue como una cuerda tensa. Marina se detuvo. En sus manos sostenía un plano náutico que había encontrado tirado junto a los caballetes del ala de diseño. Lo había recogido con cuidado, casi con reverencia. El papel aún estaba tibio por el sol. El comandante Sebastián Alvarado avanzaba con paso firme. Su uniforme azul con ribetes dorados brillaba más que su mirada altiva. En el pecho portaba insignias que hablaban de glorias ganadas, aunque nadie sabía exactamente cómo. ¿Tienes idea de lo que estás tocando?, le espetó mientras arrebataba el plano de sus manos. Estaba en el suelo, señor. Iba a devolverlo al escritorio. ¿Y tú sabes lo que es esto?, gritó levantando el papel como si fuera un estandarte. Este es el diseño del proyecto. Águila Real, la embarcación más avanzada de nuestra armada. ¿Y tú, una criada, te atreves a ponerle las manos encima? Detrás de él, algunos marineros comenzaron a reír. Una carcajada ahogada aquí, un murmullo de burla allá. Cuidado que ahora las sirvientas también opinan sobre ingeniería, dijo uno. Mañana viene a capitanear el barco, añadió otro. Marina no respondió, pero sus ojos no mostraban ni temor ni vergüenza. Mostraban algo más antiguo, dolor sostenido, memoria viva, porque ese diseño, con ligeras modificaciones, era suyo. 7 años atrás, Marina de Armas era apenas una adolescente con más talento que permisos. Hija de un carpintero naval y hermana de Tomás, un joven diseñador técnico que murió en un accidente jamás explicado del todo. Ambos habían trabajado en secreto en una propuesta para mejorar la estabilidad de las embarcaciones de guerra. Enviaron el diseño de manera anónima al Consejo Naval. Nunca recibieron respuesta. Unos meses después, Tomás murió durante una prueba. El informe oficial decía fallo humano. Pero Marina sabía que había algo más. Habían usado su diseño y lo habían alterado. Desde entonces desapareció, cambió de apellido, viajó al sur y ahora, tras años de silencio, había vuelto, como criada. Nadie la reconocería, nadie la buscaría, y eso era exactamente lo que necesitaba. Vuelve a limpiar el suelo, dijo Alvarado girando con desdén. Aquí no hacen falta sirvientas con delirios de grandeza. Ella bajó la mirada, recogió el balde y el trapo y regresó a su tarea. Pero por dentro algo se había activado. No el deseo de venganza, sino de verdad. Horas después, mientras los obreros comían pan duro y bebían agua caliente con vinagre, Marina entró a la sala de descanso. Se quedó en un rincón, rellenando una botella junto al barril. Te gritó como si hubieras intentado hundir el barco con la mirada. Dijo una voz grave detrás. Ella no se giró.
reconoció la voz. Era don Esteban Mella, jefe de estructura, con más de 30 años en el astillero. Tenía las manos como raíces y el rostro como piedra tallada por la marea. Pocas veces hablaba, menos aún con personal de limpieza. «Estoy acostumbrada», respondió Marina sin elevar la vista. «No es eso lo que me interesa», dijo Esteban. «Me interesa cómo sostenías ese plano, como si supieras lo que significaba». Ella dudó. «Mi padre trabajaba con barcos. Aprendí algunas cosas viendo». Esteban la observó unos segundos. Luego asintió con lentitud. «No dejes que te apaguen. El mar recuerda a quienes saben escucharlo, incluso si otros no lo hacen». Esa noche, Marina no. Durmió en su cuarto, escondido detrás del almacén de aceites, encendió una pequeña vela de sebo. Sacó de una caja un cuaderno de tapas gastadas. Allí estaban sus anotaciones de adolescencia, con dibujos de quillas, cálculos de desplazamiento y fórmulas de sustentación. Y en la última hoja, el diseño original del águila real, firmado con las iniciales MN. La misma marca que había visto, casi borrada, en el plano que recogió esa mañana. Estaban usando su proyecto. Habían borrado su nombre, y el mismo error que causó la muerte de su hermano estaba de vuelta. Marina cerró el cuaderno con firmeza. No podía hablar aún, no sin pruebas, pero pronto llegaría el momento, y cuando llegara, ya no sería invisible. Los días siguientes en el astillero fueron más intensos. El proyecto Águila Real avanzaba a un ritmo frenético, como si el almirantazgo esperara que el barco zarpara antes de que las dudas alcanzaran a la tripulación. Las velas estaban siendo cortadas, los mástiles erigidos, y los últimos ajustes del timón eran supervisados por el propio comandante Alvarado, que pasaba entre los obreros como si ya fuera el capitán de una leyenda aún no escrita. Marina continuaba en silencio, pasando de un rincón a otro con su balde y su trapo, pero cada paso era una inspección encubierta, cada pausa una observación calculada. Ya no se conformaba con mirar de lejos. A la mínima oportunidad, fingía limpiar mientras repasaba planos dejados sobre mesas, escuchaba conversaciones técnicas o memorizaba números y códigos. Un mediodía, mientras fregaba el suelo de la sala de diseño, escuchó una discusión entre dos ingenieros jóvenes. La curvatura del mástil está mal, no aguantaría una virada con viento cruzado. «No digas tonterías», el comandante dio la orden de seguir el modelo 4.2. «Sí, pero esa versión fue descartada años atrás. Tiene un defecto estructural». Marina contuvo la respiración. Versión 4.2, el mismo número que aparecía en su diseño original, el que ella y su hermano Tomás corrigieron cuando aún eran adolescentes. Salió de la sala sin hacer ruido. En su pecho, el corazón golpeaba como un martillo sobre hierro caliente. Esa noche, decidió volver a abrir el cuaderno. Sentada en el suelo de su cuarto, con la vela casi consumida, Marina desdobló las hojas amarillentas y confirmó sus temores. En la versión 4.2, el mástil principal tenía una ligera inclinación que al aumentar la velocidad generaba una tensión desigual en la base. Eso no era grave en un barco pequeño, pero en una embarcación de gran porte como el Águila Real, era una sentencia de muerte. El barco podía desestabilizarse en mar abierto, volcar o partirse. Ella había corregido esa falla junto a Tomás, y la versión corregida era la 5.0. ¿Por qué entonces estaban usando la antigua? La respuesta era tan clara como oscura, porque querían apropiarse del diseño sin los nombres reales. Al borrar la versión más reciente, podían decir que era una idea nueva, sin herederos ni créditos, solo un proyecto militar más, con gloria garantizada para los nombres equivocados.
A la mañana siguiente, mientras se agachaba para recoger unos trozos de cuerda, sintió una mirada clavada en ella. Era don Esteban. «Ven», dijo en voz baja. Ella lo siguió hasta el taller de velas. Allí, entre lonas colgadas y bobinas de soga, Esteban habló sin rodeos. «Vi tus ojos sobre esos planos. No miras como una criada. Miras como alguien que entiende. ¿Quién eres realmente?» Marina dudó. Luego cerró la puerta y con manos temblorosas sacó el cuaderno escondido bajo su delantal. Lo colocó sobre una mesa y lo abrió. La tinta estaba desvanecida, pero los trazos aún eran claros. Esteban lo observó en silencio durante varios minutos. Luego levantó la vista. «¿Tú hiciste esto?» «Mi hermano y yo», dijo ella. «Él murió durante una prueba hace 7 años. Dijeron que fue error suyo, pero era mentira». Esteban tragó saliva. Esto es brillante. No solo el diseño, la lógica detrás, la solución que plantean. ¿Sabes lo que esto significa?» «Significa que van a repetir el mismo error», susurró Marina. Y esta vez, con 100 hombres a bordo, Esteban cerró el cuaderno y se lo devolvió. «Tienes que mostrar esto al almirante, a la prensa naval, a quien sea». Marina negó con la cabeza. «¿Y quién me va a creer? ¿Una criada? ¿Una mujer que aparece con un cuaderno viejo diciendo que el proyecto estrella de la Armada es un fraude? Entonces, ¿qué harás?» Ella levantó la mirada. «Voy a demostrarlo, en silencio, desde dentro. Voy a encontrar la copia original de la versión 5.0. Tiene que estar en algún lado. Y cuando la tenga, no solo tendrán que escucharme, tendrán que arrodillarse». Esteban la miró con una mezcla de respeto y temor. No dijo nada más, solo asintió. Durante los siguientes días, Marina empezó a moverse con más astucia. Sabía cuándo los ingenieros abandonaban sus escritorios, cuándo los capitanes estaban en reunión y cuándo la sala de archivos quedaba vacía. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo del ala administrativa, escuchó un murmullo detrás de una puerta entreabierta. Reconoció la voz del comandante Alvarado. «La versión 5.0 fue destruida. No quiero rastros del nombre de Tomás de Armas, ni de la hermana. Nadie debe saber que esto no es completamente nuestro. ¿Entendido?» Marina se quedó paralizada. Cada palabra era una puñalada en el recuerdo. Entonces era cierto, lo habían borrado, literalmente. Pero lo que Alvarado no sabía era que aún quedaba una copia más, una copia que estaba escondida dentro del viejo taller de su padre, al otro lado de la ciudad. Y si quería salvar vidas y limpiar el nombre de su hermano, tendría que regresar allí, aunque el pasado doliera más que cualquier mar en tormenta. Al anochecer, Marina caminaba con paso firme por las calles de adoquines rotos que conducían al antiguo barrio de los constructores. Llevaba el cabello cubierto con un pañuelo oscuro y su cuaderno envuelto en tela dentro de una bolsa de lino. El aire olía a madera mojada, y los faroles de aceite apenas iluminaban las esquinas con sombras temblorosas. Era la primera vez en 7 años que volvía a aquel lugar. La última vez que sus pies tocaron esa calle, su hermano Tomás aún vivía, lleno de sueños, hablándole con entusiasmo de velas trianguladas, resistencia al viento y quillas flexibles. La casa de su infancia, que también había sido el taller de su padre, estaba al final de la calle, entre una vieja panadería cerrada y una taberna que aún mantenía la música encendida. Las ventanas estaban cubiertas con tablas, la puerta semiabierta, oxidada. Marina respiró hondo antes de entrar. El interior olía a polvo, a cuero viejo y a algo más profundo: memoria. Los bancos de trabajo seguían allí, aunque cubiertos de telarañas. El banco de dibujo de Tomás aún conservaba marcas de tinta seca y una regla partida en diagonal.
El corazón de Marina se encogió, encendió una vela y comenzó a buscar. Sabía que su padre tenía una pequeña caja de seguridad escondida en el doble fondo del armario de herramientas. Se arrodilló, retiró una tabla floja y la encontró. Una caja de madera de nogal con un broche metálico. Estaba cerrada. Buscó entre los estantes y, tras remover una capa de trapos viejos, encontró una llave oxidada envuelta en tela. La giró con cuidado. La cerradura hizo clic. Dentro de la caja, cuidadosamente enrollado y envuelto en pergamino encerado, estaba el plano, versión 5.0, Marina y Tomás de Armas. Ella lo desplegó sobre la mesa de trabajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mas no de tristeza. Era un llanto contenido por años, como el río que se desborda cuando ya no hay más muros. Las líneas, los cálculos, las anotaciones a mano, las pequeñas correcciones de último minuto, todo estaba allí. Tomás había dibujado una nota al margen. Si algún día el viento sopla en contra, que este diseño sea nuestra vela. Marina pasó los dedos sobre esa frase como si pudiera tocar a su hermano a través de ella. Guardó el plano con el mayor cuidado. Salió de la casa en silencio, sin mirar atrás. Al llegar al astillero, el cielo ya clareaba. Se escabulló por la entrada trasera y se dirigió directamente al taller de don Esteban. Él ya estaba despierto, limando una pieza de roldana. ¿Lo encontraste?, preguntó sin necesidad de verla entrar. Marina asintió y desplegó el plano. Sobre la mesa, Esteban lo observó con atención reverente. No era un simple diseño naval. Era una obra maestra escondida bajo años de silencio. Con esto, dijo él, podemos desmentirlos, pero necesitamos más. Algo que demuestre que ellos sabían del error y lo ocultaron. Marina asintió. En el ala de oficiales hay un registro, técnico. Un cuaderno donde se anotan los cambios aprobados, las versiones utilizadas. Si logramos acceder a eso y encontramos que deliberadamente ignoraron esta versión, lo tendremos todo. ¿Y cómo piensas entrar? Ya tengo la llave, dijo mostrando un pequeño anillo con 2 llaves oxidadas. Lo tomé del cinturón del segundo ingeniero, mientras todos celebraban el avance del mástil. Pero solo tengo 1 hora antes de que noten su ausencia. Esteban la miró como si estuviera viendo una sombra convertirse en fuego. Ten cuidado, Marina. No estamos hablando solo de un diseño. Estamos hablando de nombres, de poder, de orgullo militar. Si descubren que estás detrás de esto, no dudarán en culparte incluso de lo que no hiciste. Marina apretó los labios. Ya lo hicieron 1 vez, no me van a destruir 2 veces. Esa noche, el astillero celebraba un banquete improvisado. El casco del Águila Real estaba completo y los oficiales brindaban en la terraza del ala de mando. Mientras tanto, Marina se escabulló por el pasillo trasero, vestida con ropas limpias de aprendiz, el cabello recogido y el plano 5.0 cuidadosamente oculto bajo su blusa. La puerta de la oficina técnica cedió con facilidad. Dentro todo era pulcro, con estantes llenos de carpetas, lámparas apagadas y una brisa salina que se colaba por la ventana. Buscó en la sección de registros. El cuaderno de anotaciones estaba allí, grueso, con tapas de cuero negro y letras doradas. Lo abrió y comenzó a revisar. Página tras página encontró las pruebas que necesitaba. Registro 17B, versión 5.0, propuesta rechazada por considerarse no oficial. Registro 21C, versión 4.2, será usada con ligeras modificaciones estéticas. Notificar a los oficiales que la fuente original ha sido destruida. Firma Sebastián Alvarado. Un nudo se formó en su garganta. Cerró el cuaderno, lo guardó en su bolso junto con el plano original y se dispuso a salir.
pero al girar la manija escuchó pasos. La puerta se abrió antes de que pudiera esconderse. Frente a ella, con los ojos llenos de furia contenida, estaba el comandante Alvarado. «Sabía que algo olía mal desde que te vi en el taller», dijo con voz baja. «Eres la hermana del muerto, Marina de Armas». Ella no respondió. «¿Creíste que podrías robarme la gloria?», continuó. «¿Arruinar mi legado? Este barco es mío, mi victoria, y tú no eres nadie, una criada con ilusiones de genio. Te van a olvidar como olvidaron a tu hermano». Marina sostuvo su mirada y por primera vez sonrió con serenidad. «¿Sabes qué pasa con las mentiras, comandante? Que no flotan». Y con esa frase corrió. No hacia la salida, no hacia el silencio, sino hacia el corazón del astillero, donde la verdad esperaba ser escuchada. El amanecer se alzó con un rojo intenso sobre los andamios del astillero. El águila real, imponente y casi completo, dormía sobre el canal como un coloso de madera y metal. Su figura destacaba en el horizonte como una promesa o una amenaza. Marina había pasado la noche escondida en una bodega, con el plano original y el cuaderno de registros bien envueltos bajo su falda. Apenas durmió, no por miedo, sino por la certeza de que ya no había vuelta atrás. Esteban Mella llegó a su encuentro antes de que saliera el sol. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?». «No, vine hasta aquí para seguir escondida», dijo ella. «Hoy el astillero va a escuchar lo que le negaron durante años». Esteban asintió con gravedad. Luego le entregó un pañuelo limpio. «Para que no tiemble tu mano cuando todos te estén mirando». A las 8, los trabajadores del astillero fueron convocados a una reunión de emergencia. El comandante Sebastián Alvarado subió a la plataforma central, vestido con su uniforme ceremonial, la mirada firme y la voz proyectada para todos los rincones. «Hombres de mar», dijo, «hoy les presento la culminación de nuestro esfuerzo colectivo. El águila real, símbolo de nuestra supremacía naval. Pero antes de izar el estandarte, quiero agradecer a los que dieron su alma a este proyecto». Detrás de él, los oficiales aplaudieron. Algunos obreros lo imitaron, otros permanecieron en silencio. Fue entonces cuando Marina emergió de entre la multitud. Vestía su ropa de trabajo, pero sostenía en alto un tubo de cuero antiguo. «¡Un momento!». El murmullo fue inmediato. Esteban se adelantó unos pasos y la acompañó en silencio. Nadie entendía qué hacía la criada interrumpiendo la ceremonia. «¿Quién es usted?», espetó Alvarado sin bajar del estrado. Marina subió un escalón, con el plano en una mano y el cuaderno en la otra. «Mi nombre es Marina de Armas, hija de constructor naval, hermana de Tomás de Armas, diseñador fallecido durante las pruebas del prototipo Águila». Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Algunos comenzaron a murmurar, otros miraron a Alvarado. «Mi hermano murió por un error que no cometió», continuó ella. «Su diseño fue robado, modificado y presentado como una obra original de este comando. Aquí está la prueba». Desenrolló el plano ante todos. Las firmas de Marina y Tomás brillaban en la esquina inferior. Luego alzó el cuaderno de registros. «Y aquí está la prueba de que la versión corregida fue deliberadamente ignorada. No por accidente, por orden directa del comandante Alvarado». El comandante rió, pero su rostro palideció un instante. «Esto es una farsa. Esa mujer es una impostora. Nada de lo que dice tiene fundamento». Esteban se adelantó. «Yo vi el diseño. Es real. Y he trabajado 30 años en este astillero. Jamás había visto una maniobra tan sucia». «Esto es insubordinación», gritó Alvarado. «Guardias». Pero antes de que alguien se moviera, una figura alta y severa apareció entre los presentes. El almirante Lorenzo Valdés, máximo responsable de la Armada Regional, vestido de negro.
con una insignia plateada en el pecho, caminó hasta el frente. Nadie lo había visto llegar. «Quiero ver ese plano», dijo con voz seca. Marina se lo entregó con manos firmes. El almirante lo examinó. Luego comparó con las páginas del cuaderno. Su ceño se frunció con lentitud. Finalmente, alzó la vista hacia Alvarado. «¿Qué tienes que decir? Esas firmas no prueban nada. Puede ser un montaje, una criada buscando protagonismo». Pero sus palabras murieron al ver que el sello original del Consejo Naval, con fecha y número de recepción, estaba aún visible en una esquina del plano. Una prueba que nadie había visto, o que todos habían preferido ignorar. El almirante guardó silencio. Luego se dirigió a los oficiales presentes. «El comandante Alvarado queda suspendido de sus funciones hasta nueva orden. Esta versión del Águila Real queda anulada. Se hará una revisión completa». Los obreros rompieron en aplausos. Algunos silbaron. Otros vitorearon el nombre de Tomás. Esteban colocó una mano firme sobre el hombro de Marina. Ella no lloró, solo cerró los ojos un momento, respiró el aire salado, y por primera vez en 7 años, el mar le devolvía algo que había perdido: su nombre. Horas después, mientras el astillero volvía a la normalidad, el almirante Valdés se acercó a ella. «Su hermano fue un genio, usted también. Si desea, el cuerpo de ingeniería naval tiene lugar para mentes como la suya». Marina lo miró sin arrogancia. «Antes necesito construir algo más importante. No un barco, una verdad. Entonces, cuando esté lista, las puertas estarán abiertas». Y se alejó. Marina se quedó mirando el casco del Águila Real, suspendido, como si flotara en el tiempo. Pronto sería rediseñado con la versión correcta, con su versión. Y cuando eso ocurriera, ya nadie podría decir que solo fue una criada. Los días siguientes al escándalo en el astillero estuvieron marcados por un silencio tenso, como la calma que precede a la tormenta. Marina ya no era invisible. Las miradas que antes se deslizaban por encima de su cabeza ahora la buscaban, algunas con respeto, otras con temor, unas pocas con desprecio, pero ella no buscaba reconocimiento. Lo que había ganado no era fama, sino algo más valioso: voz propia. El comandante Alvarado había sido apartado de sus funciones, y bajo la orden del almirante Valdés, se había iniciado una investigación formal sobre las irregularidades cometidas en el diseño del Águila Real. Por primera vez, los registros hablaban de Tomás de Armas, y por primera vez el nombre de Marina aparecía impreso en un documento oficial. Una tarde, mientras ayudaba a Esteban a ordenar planos en el taller de carpintería naval, un joven cadete se presentó con un sobre sellado. «¿Marina de Armas?» «Soy yo», respondió secándose las manos con un trapo. «El almirante Valdés solicita su presencia en la oficina principal. Traigo una citación formal». Ella tomó el sobre con manos firmes. Dentro, la letra elegante del almirante expresaba una invitación para discutir su incorporación al cuerpo de ingeniería naval. El salón principal del edificio de mando era amplio y austero. Las ventanas daban al canal, donde el Águila Real reposaba bajo una lona blanca esperando su reconstrucción. El almirante estaba de pie, con las manos cruzadas tras la espalda, observando el horizonte. «Gracias por venir», dijo sin girarse. «El astillero está cambiando, y mucho se debe a usted». Marina permaneció en silencio. «El Consejo Naval ha decidido que su nombre debe figurar como coautora del nuevo diseño. Además, desea ofrecerle un puesto como asesora técnica permanente en el cuerpo de ingenieros. Un salario justo, acceso a archivos clasificados y, sobre todo, un lugar legítimo en este mundo que ha ignorado a mentes como la suya durante demasiado tiempo». Ella tardó en responder,
Sentía el peso de las palabras, pero también el peso de su propia historia. Se lo agradezco, almirante, pero no puedo aceptar, al menos no todavía. Él giró con lentitud, sorprendido. ¿Puedo saber por qué? Marina alzó la mirada. Porque hay muchos otros como mi hermano, jóvenes con talento que nunca serán invitados a esta sala. Si acepto, quiero hacerlo con una condición: que me permitan fundar una escuela naval para hijos de obreros, pescadores, viudas y huérfanos. Quiero enseñar lo que aprendí, para que el conocimiento no muera en silencio como él. El almirante la miró durante un largo momento. Luego sacó un documento de su escritorio. Lo anticipé. Esta es una licencia firmada por el Consejo para la creación de una institución técnica independiente. Tendrá apoyo del Estado, sin interferencia de la Armada, pero requerirá de su entrega total. Marina tomó el papel. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Lo haré. Meses después, en una pequeña nave abandonada junto al canal, nació la Escuela de Diseño Naval de Armas. No había pupitres dorados ni uniformes impecables. Había mesas de trabajo hechas con madera reciclada, herramientas prestadas y un pizarrón con la frase: «El mar no distingue orígenes, solo alas». Los primeros alumnos eran 15. Niños y niñas de rostros quemados por el sol, hijos de pescadores, jornaleros y costureras. Marina los recibió uno a uno, con paciencia y entusiasmo. Les enseñaba a leer planos, a medir vientos, a entender la curvatura de un casco, la tensión de una vela, la resistencia de una quilla, y también les contaba historias de barcos que habían naufragado por soberbia, de otros que habían resistido por humildad. Un día, uno de los niños levantó la mano. ¿Es cierto que diseñó el águila real? Marina sonrió. No sola. Mi hermano y yo lo hicimos juntos. Pero lo que más importa no es el barco, es lo que representa. Cuando el águila real fue finalmente botado, cientos de personas acudieron al canal. Los trabajadores, los ingenieros, los oficiales y también los alumnos de Marina que aplaudían desde la orilla. El nuevo casco llevaba un nombre grabado en oro: Águila Real, edición de armas. Y más abajo, 2 nombres en placas de bronce: Tomás de Armas Marina de Armasel. Almirante Valdés, desde el palco de honor, levantó su gorra en señal de respeto. Marina, al otro lado del canal, no buscaba los aplausos. Estaba sentada entre sus alumnos, explicando cómo se equilibraba un timón, y aunque el barco navegaba por aguas profundas, ella sabía que la embarcación más importante ya había zarpado. Una nueva generación construyendo con manos libres y cabezas altas. La escuela de armas había crecido más rápido de lo esperado. Para el tercer mes, ya contaba con 32 alumnos, 5 mesas de trabajo, un pequeño taller de carpintería naval y un cuarto donde se almacenaban libros, compases, reglas y restos de madera donada por los obreros del astillero. El lugar vibraba con curiosidad, esfuerzo y una promesa silenciosa de futuro. Marina estaba en su elemento. Enseñaba con pasión, corregía planos con paciencia y despertaba talentos con palabras que su hermano alguna vez le había dedicado a ella. Si entiendes cómo respira el mar, entenderás cómo navega un barco. Pero no todos compartían ese entusiasmo. El Gremio Oficial de Ingenieros Navales, una institución centenaria compuesta en su mayoría por hombres de abolengo, veía con creciente incomodidad el ascenso de aquella escuela informal. La consideraban una amenaza a su autoridad, una provocación a sus tradiciones. Uno de sus representantes, el ingeniero Braulio Sáenz de Ortega, solicitó una reunión con el almirante Valdés. «Con todo respeto, almirante», dijo, mientras
Removía el polvo invisible de su capa de terciopelo. Permitir que una mujer sin título ni apellido dirija una institución técnica es un insulto a nuestra historia. ¿Qué sigue? ¿Marineros diseñando fragatas? ¿Huérfanos dictando cátedras? Valdés lo observó en silencio. ¿Tiene alguna objeción técnica concreta contra el trabajo de Marina de Armas? No personalmente, pero su presencia está desordenando el equilibrio. Hay rumores de que el próximo modelo de navío se está gestando. En su escuela, el almirante entrecerró los ojos. ¿Y si así fuera? Sería una aberración. Un navío diseñado por aprendices sin formación oficial podría hundirse en su primera travesía. Sería el fin de nuestra reputación naval. Valdés se levantó. Entonces tal vez es hora de que la reputación deje de ser un escudo y comience a ser una vela. Marina supo de la conversación días después, cuando recibió una carta del Consejo Naval. Le exigían presentar los resultados de su escuela ante un comité técnico. Era una forma velada de inspección, una oportunidad para encontrar fallos, ridiculizar su trabajo y silenciarla. No se amedrentó. Durante una semana entera, junto con sus alumnos más avanzados, trabajaron día y noche en un modelo a escala real de un bergantín liviano, con velas triangulares modificadas para mejorar la velocidad en vientos cruzados. El diseño combinaba principios clásicos con innovaciones nacidas de la observación directa del clima costero. Lo llamaron el Albatros. El día de la presentación, el salón del Consejo Naval estaba repleto. Había oficiales de alto rango, ingenieros, periodistas e incluso miembros del gremio que no ocultaban su escepticismo. Marina subió al estrado con el plano desplegado y detrás de ella 4 de sus alumnos, con uniforme sencillo pero digno. «Señores», comenzó con voz clara, «este navío no fue diseñado por un solo genio, ni por un aristócrata. Fue diseñado por hijos del puerto, hijos de la pesca, del viento y del trabajo duro. Les presento el Albatros». Durante una hora explicaron cada detalle: el casco reforzado, la maniobra de velas, el sistema de timón adaptable. Respondieron preguntas, defendieron cálculos, citaron fuentes. Al final hubo un silencio largo. Braulio Sáenz de Ortega fue el primero en hablar. «Interesante, pero teórico. Me encantaría ver ese barco en el agua», Marina lo miró. «Está en construcción, en el viejo astillero del Canal Sur. Lo botaremos en 30 días». Las miradas se cruzaron como espadas. El desafío estaba hecho. Esa noche, en 1900, la escuela Marina reunió a sus alumnos. «Nos quieren ver fallar», dijo. «Quieren que el Albatros se hunda, para poder decir que el conocimiento no puede nacer de la calle». Un silencio cargado se apoderó del ambiente. «Pero no vamos a darles ese gusto. Vamos a construir este barco con cada fibra de nuestra historia. Vamos a demostrar que el viento también obedece a los humildes, si saben escucharlo». Esteban, que había llegado con una caja de clavos bajo el brazo, levantó la voz. «¿Y si ese barco flota? Entonces será el primero de muchos». Los niños aplaudieron. Los adolescentes golpearon las mesas. El taller se llenó de ruido, de esperanza y de una energía que no podía medirse con brújulas ni reglas. Marina se quedó mirando el plano del Albatros colgado en la pared. Su diseño era más que una estructura naval. Era una declaración, un grito silencioso: «Aquí estamos, aquí construimos, aquí navegamos». Desde el amanecer hasta más allá del crepúsculo, el viejo astillero del Canal Sur volvió a respirar vida. Las maderas crujían, los martillos golpeaban con ritmo firme y los cánticos improvisados de los aprendices se mezclaban con el murmullo constante del agua. El Albatros comenzaba a tomar forma, no solo como un navío, sino como un símbolo.
Cada tablón era colocado por manos jóvenes y determinadas. Cada vela era cosida con la paciencia de quien sueña con tocar el horizonte. Marina dirigía los trabajos con la mirada aguda de un arquitecto y el corazón de una hermana mayor. Sabía que más allá de las pruebas técnicas, este barco era su mayor apuesta. Y también su mayor riesgo. Pero no todos los vientos eran favorables. Una noche, al regresar al astillero para recoger unos planos olvidados, encontró la puerta principal forzada. Dentro, los cabos estaban cortados, 2 piezas del mástil central estaban dañadas y alguien había esparcido brea sobre los planos originales. Marina se arrodilló en silencio frente a los restos empapados. «Nos tienen miedo», murmuró, «porque no nos pueden controlar». Al día siguiente reunió a sus alumnos. «Nos han atacado, no por lo que hicimos, sino por lo que podríamos llegar a ser. Hoy decidimos si nos quedamos caídos, o si nos levantamos como un verdadero navío en plena tormenta». Nadie se retiró. Todos eligieron quedarse. Durante los días siguientes trabajaron el doble. Soldaron nuevas bisagras, secaron planos a la luz del sol, reconstruyeron con más precisión y mayor convicción. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. Jacinto, uno de los aprendices más jóvenes, cayó desde la estructura superior del casco mientras aseguraba una polea. El impacto lo dejó inconsciente y con el brazo dislocado. Marina corrió hacia él con el corazón en la garganta. «Llamen al médico naval». Horas después, el doctor anunció que el niño necesitaría semanas de reposo. Su brazo tardaría en sanar, pero no había daño permanente. El silencio en la escuela fue denso. Algunos comenzaron a temer que construir el Albatros traería más dolor que gloria. Esa noche, Marina se sentó junto a Jacinto en la enfermería improvisada. «¿Por qué subiste sin asegurarte, Jacinto?» «Quería demostrar que yo también podía», respondió entre lágrimas. Como Tomás, Marina contuvo el llanto. Tomó su mano con ternura. «Demostrar no es arriesgar la vida. Tú ya demostraste tu valor desde el primer día que entraste por esa puerta con una idea bajo el brazo. El resto es tiempo y constancia». A la mañana siguiente, algo inesperado ocurrió. Una cuadrilla de obreros del astillero central se presentó voluntariamente para ayudar en la fase final de construcción. Eran hombres duros, con rostros marcados por años de trabajo, pero sus manos eran firmes y sus palabras sinceras. «El Albatros es de todos. No dejaremos que se hunda antes de nacer». Marina los recibió con gratitud. Bajo su liderazgo, el astillero vibró con fuerza renovada. Los trabajos avanzaron con precisión quirúrgica. El mástil se alzó, las velas se desplegaron y el casco fue sellado con una mezcla especial desarrollada por los propios alumnos. Llegó el día de la botadura. La costa estaba repleta. Niños, familias, marineros, soldados y hasta miembros del Consejo Naval se congregaron para presenciar el momento, algunos por curiosidad, otros por esperanza, y unos pocos esperando ver un fracaso. Marina, vestida con una túnica azul oscura y cabello recogido, subió a bordo junto a 3 alumnos. Tomó el timón con manos seguras. «No sé si navegaremos más lejos que nadie», dijo en voz alta. «Pero hoy probaremos que cuando el conocimiento y el coraje se encuentran, no hay mar que nos detenga». La compuerta se abrió. El Albatros descendió lentamente hacia el agua. El crujido de la madera fue seguido por un leve chapoteo y luego flotó. No solo eso. Cortó las primeras olas con elegancia, tomó velocidad con el viento a favor y realizó una maniobra giratoria que dejó boquiabiertos incluso a los marineros experimentados. Desde la costa, los aplausos estallaron como un trueno.
Horas después, mientras el sol comenzaba a descender, Marina y los alumnos bajaron del barco con lágrimas en los ojos. El gremio no pudo ignorarlo. Braulio Sáenz de Ortega, con rostro pálido, se acercó lentamente. Lo que hicieron no tiene precedentes, tampoco límites, respondió Marina. Con serenidad él asintió. El mar no distingue linajes, solo visión. El Albatros fue declarado navío oficial de entrenamiento, y desde ese día, cada aprendiz que pasaba por la escuela de armas sabía que sus manos no construían solo barcos, sino también futuro. Días después del histórico viaje inaugural del Albatros, las cartas comenzaron a llegar. Primero, felicitaciones. Luego, solicitudes de entrevistas. Después, invitaciones a congresos navales. Pero fue una carta en particular la que hizo a Marina detenerse. Venía del Instituto de Ciencias Marinas de Rotterdam, una de las instituciones más respetadas del mundo náutico. La misiva era precisa y elegante. La invitaban a trasladarse a los Países Bajos para colaborar como diseñadora principal de una nueva flota comercial, con un laboratorio, un equipo de expertos y un salario 10 veces superior al que ganaba. Esteban la encontró una noche, sentada sola en el taller, con la carta abierta frente a ella. ¿Vas a irte?, preguntó con voz contenida. Marina no respondió de inmediato. Acariciaba el papel con los dedos, como si quisiera absorber sus letras. Es una oportunidad, aunque nunca imaginé. ¿Y todo esto?, insistió él mirando a su alrededor. La escuela, los chicos, el canal, el astillero. No lo sé, respondió finalmente. ¿Y si todo esto puede crecer más desde allá? La noticia de la posible partida de Marina se esparció como un viento frío entre los alumnos y vecinos del canal. Algunos no lo creían, otros la comprendían, y unos cuantos se sintieron traicionados. Una mañana, al llegar a la escuela, encontró una carta pegada en la puerta. El mar no distingue orígenes, pero sí extraña a sus faros cuando los apagan. Era anónima, escrita con tinta negra y letra temblorosa. Marina la guardó en su bolsillo sin decir palabra. Mientras tanto, desde los altos mandos del astillero, comenzaron a circular rumores. Que la escuela cerraría, que el Albatros sería cedido a la Armada sin reconocimiento a sus creadores, que todo volvería a manos del gremio. El almirante Valdés convocó a Marina. «El proyecto de armas ha cambiado nuestra flota», dijo con tono firme, «pero también ha tocado intereses que no ven con buenos ojos tu independencia. ¿Me están presionando para irme? No directamente, pero si te marchas facilitarás muchas cosas. Algunos dirán que fue una etapa brillante pero fugaz. Y si me quedo, entonces habrá lucha y necesitarás más aliados». Esa noche, Marina se quedó despierta hasta tarde. Caminó sola hasta el canal y se sentó junto a la proa del Albatros, ahora anclado pero majestuoso. Recordó los primeros planos que había dibujado con Tomás a la luz de una vela. Recordó el desprecio de los ingenieros, la humillación pública, la brea derramada. Recordó a Jacinto con el brazo vendado, a los niños gritando al ver al barco flotar, a su hermano en silencio diciéndole que sí valía. Y también pensó en Rotterdam, en los laboratorios modernos, en la posibilidad de innovar sin límites, de viajar, de publicar sus ideas, de cambiar el mundo desde otra costa. Al día siguiente, reunió a todos en la escuela. «He recibido una oferta para irme a otro país», dijo sin rodeos. «Es tentadora. Me daría recursos, libertad, poder». Los alumnos se miraron entre sí inquietos. «Pero también me alejaría de esto, de ustedes, de lo que construimos con las manos, con errores, con miedo, con esperanza». Caminó por la sala en silencio.
No puedo tomar esta decisión sola. Este proyecto ya no es mío, es de todos. Se hizo un silencio. Entonces Jacinto, con su brazo ya recuperado, levantó la voz. Si te vas, está bien, pero enséñanos a no depender de ti. Enséñanos a que la escuela viva, aunque tú no estés. Las palabras cayeron como un ancla en el corazón de Marina. Eso haré, dijo finalmente. Durante las semanas siguientes comenzó una nueva etapa. Formó un consejo interno de alumnos. Organizó los contenidos en manuales. Delegó responsabilidades y comenzó a formar instructores entre los más avanzados. La escuela dejó de girar en torno a su figura. Se convirtió en un cuerpo vivo. Finalmente, redactó su respuesta al Instituto de Rotterdam. Agradezco profundamente la invitación, pero mi mayor barco ya ha zarpado y me necesita a bordo un poco más. Si el viento cambia, volveremos a hablar. Día que la carta fue enviada, Marina caminó por el canal sintiéndose más liviana, no porque hubiese renunciado a un futuro glorioso, sino porque había elegido su presente. Y mientras el sol bajaba entre las velas del Albatros, entendió que no era necesario elegir entre un mar o el otro, porque los barcos no se definen por dónde fueron diseñados, sino por dónde inspiran a navegar. Habían pasado 3 meses desde que Marina decidió quedarse. La escuela de armas no solo había resistido a la tormenta, sino que florecía. Las clases se diversificaron. Nuevos estudiantes llegaron desde pueblos costeros cercanos, y hasta algunos hijos de oficiales comenzaron a aparecer, disfrazados de humildes, para no ser vistos aprendiendo de los plebeyos. Marina, en silencio, observaba todo con gratitud. Hasta que una mañana el almirante Valdés la citó con urgencia. «Este año», dijo con tono seco, «se celebrará la primera regata de 1900. Las escuelas del reino, cada institución naval, presentará su mejor navío en una competencia pública que comenzará en el Canal Sur y terminará en la isla del Faro». «¿Y qué espera de nosotros?», preguntó Marina. «Que participen». Marina lo miró con desconfianza. Sabía que eso no era un simple evento deportivo. Era una forma elegante de medir prestigios, de marcar jerarquías, un arma de doble filo. ¿Quién organiza la competencia? El gremio de ingenieros. Pero esta vez, con supervisión de la corona, Marina supo entonces que si se negaba, confirmarían los prejuicios. Pero si aceptaba, tendría que arriesgarlo todo otra vez. Aceptamos. Al regresar a la escuela, reunió a sus alumnos más avanzados. «Vamos a construir un nuevo barco, no uno mío, sino uno vuestro. Seré solo guía. Vosotros lo diseñaréis, lo levantaréis y lo navegaréis». Los ojos se abrieron con sorpresa y miedo. ¿Nosotros? Sí, es hora de demostrar que la escuela no depende de una persona, sino de una visión. Los meses siguientes fueron los más exigentes que la escuela había vivido. Los alumnos formaron equipos, vela, casco, maniobra, navegación. Debatieron planos, refutaron ideas, ensayaron modelos a escala. Marina observaba desde una mesa al fondo del taller. Solo intervenía si algo se desviaba del principio. Velocidad, estabilidad y adaptación a vientos cruzados. Jacinto propuso un diseño audaz, una embarcación liviana con 2 mástiles escalonados y una quilla invertida para cortar las olas con menos resistencia. Muchos dudaron, algunos se rieron, pero Marina lo defendió. Las mejores ideas siempre parecen locura, antes de tocar el agua. El barco fue bautizado como La Golondrina. El día anterior a la competencia, Marina reunió al equipo que lo tripularía. «No somos los más fuertes», dijo, «tampoco los más financiados,
pero somos los más libres, y un corazón libre navega más lejos que 100 músculos entrenados. Esa noche nadie durmió. Los remiendos de última hora, los nudos revisados, los cálculos en pergamino, todo vibraba. Con expectación, la mañana de la regata, el puerto estaba lleno. La realeza miraba desde los balcones, el pueblo gritaba desde los muelles. Los ingenieros del gremio afilaban sus sonrisas con arrogancia. Había 5 barcos en competencia: el Leviatán, de la Escuela Real de Navegación; el Fénix, de la Academia Técnica de Cádiz; el Invicto, de la Marina del Norte; el Galeón, del Sur, diseñado por nobles herederos de la vieja escuela; la Golondrina, de los huérfanos del canal. Cuando los jueces dieron la señal, las embarcaciones partieron como flechas. Durante la primera mitad del recorrido, el Leviatán lideró con holgura. El Invicto le seguía con fuerza bruta. La Golondrina parecía rezagada, bailando con el viento más que enfrentándolo. «Van a perder», murmuró un noble desde las gradas, pero Marina sonrió. Sabía lo que vendría. Al cruzar el estrecho de 1900, las sirenas, los vientos cruzados azotaron el campo. El Leviatán, pesado, comenzó a ladearse. El Invicto giró torpemente. El galeón casi pierde el mástil. La Golondrina, sin embargo, cambió de vela en pleno giro, ejecutando una maniobra curva imposible para los otros navíos. La gente se levantó de los asientos. «¿Qué hacen?», gritó un juez. «Eso no está en ningún manual», pero Marina susurró. «Precisamente por eso funciona». Los últimos minutos fueron un suspiro contenido. La Golondrina, con su casco liviano y su quilla invertida, cortó las olas como si las conociera de memoria. Cruzó la línea. «Final». Primera, silencio. Luego, un estruendo. El pueblo gritaba. Los alumnos se abrazaban. Jacinto alzó los brazos con lágrimas. Esteban saltaba en cubierta. Marina cerró los ojos. Ganaron solos. Esa noche, el rey pidió hablar con Marina. «¿Cuál fue su secreto?», preguntó. «Escuchar el mar y a los que nadie escucha. Su escuela será reconocida oficialmente, con fondos, con título». «Gracias, Majestad. Pero lo que más quiero es que nunca olviden quiénes la construyeron». Desde entonces, la Golondrina no fue solo un barco. Se convirtió en una leyenda. Una que decía que en las aguas más bravas, las almas libres no solo sobreviven, vuelan. La victoria de la Golondrina en la regata no solo estremeció los muelles del reino, fue portada de periódicos, objeto de debates en salones aristocráticos y tema de canciones entre los pescadores del sur. Por primera vez, una escuela fundada por una criada y sus huérfanos enfrentaba y vencía al sistema naval más antiguo del continente. Pero mientras las ovaciones aún resonaban, en los pasillos de mármol del Ministerio Naval se gestaba un nuevo desafío. Una semana después de la regata, Marina fue convocada al Palacio del Almirantazgo. Esta vez, no por el almirante Valdés, sino por una figura aún más poderosa, la ministra Eugenia de la Serna, enviada directa de la reina. La mujer la recibió en una sala alta, rodeada de mapas, maquetas de buques y globos terráqueos. «Señorita, Marina de Armas», comenzó, «el reino os felicita oficialmente y le presenta una nueva misión». Marina se mantuvo erguida. «¿Qué clase de misión? Queremos que diseñe y dirija la primera flota nacional educativa. Buques pequeños, maniobrables, pensados para formar a nuevas generaciones, no solo en técnica, sino en valores». El corazón de Marina se aceleró. Era lo que siempre soñó: multiplicar lo que habían creado, llevarlo a todo oídos, a todo puerto. Pero entonces la ministra añadió: «Eso sí, deberá trasladarse a la capital y fusionar su escuela con la escuela real».
El silencio cayó como un ancla oxidada. Fusionar, repitió Marina. Sí, unir fuerzas, un solo nombre, un solo mando bajo supervisión de la corona. Marina apretó los dientes. Ya conocía esa táctica. Absorción disfrazada de alianza. Esa noche caminó sola por el astillero. La golondrina descansaba sobre el agua, mecida por las olas como si respirara. Esteban la encontró allí, en silencio. ¿Qué van a hacer?, preguntó él. Quieren que me una a ellos, que entregue la escuela. ¿Y lo vas a hacer? No lo sé. Si acepto, podría enseñar a miles. Si me niego, podrían cerrarnos por decreto. Esteban miró el horizonte. Pero si aceptas, lo que construiste dejará de ser tuyo. Y si no acepto, podría perderlo todo. A la mañana siguiente, Marina convocó al consejo de alumnos y maestros. Nos han ofrecido formar parte de una flota educativa nacional, dijo. Pero a cambio, deberíamos entregar nuestra independencia. ¿Nos están comprando con aplausos?, preguntó Jacinto. Nos están tendiendo una trampa de seda, agregó Esteban. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Todos sabían que esta vez no se trataba de madera ni velas. Era una batalla de principios. Tenemos 3 días para responder, dijo Marina finalmente. Y cualquiera que decida irse será libre de hacerlo. Pero la respuesta no vino solo de ellos. Una noche, alguien entró al astillero y cortó las amarras de la golondrina. El barco fue arrastrado por la corriente y encontrado a la deriva con una vela rota y el mástil inclinado. No fue un accidente, era un mensaje. Marina, al verlo, cayó de rodillas. Las lágrimas no eran de miedo, eran de rabia. Quieren asustarnos, pero solo están despertando lo que nos queda de lucha. Durante los días siguientes, la escuela se convirtió en una fortaleza. Los alumnos reforzaron las puertas, los planos fueron duplicados y escondidos. Las prácticas se trasladaron a zonas abiertas lejos del canal. El pueblo comenzó a acercarse, trayendo pan, agua, cuerdas. Algunos incluso ofrecieron sus propios barcos para entrenamiento. Entonces llegó una carta secreta. Era del almirante Valdés. Se están moviendo piezas que ni yo puedo controlar. Reuníos en la Ensenada del Sur. Allí podréis mostrar una última prueba. Antes que cierren las puertas. Marina comprendió. Había llegado la hora de una última demostración. Una que no se hiciera en despachos ni tribunales, sino en el mar. Durante la noche, con la luna alta, los alumnos trabajaron sin descanso para reparar la golondrina. Pero esta vez no sería suficiente. Marina propuso algo audaz. Vamos a unir 3 embarcaciones pequeñas. Las modificaremos. Usaremos los principios de navegación cruzada. Crearemos una formación dinámica, como si el agua fuera un pentagrama y cada barco una nota. Jacinto la miró sin entender. Vamos a tocar una sinfonía de libertad. El día acordado, en la Ensenada del Sur, una docena de barcos esperaban. La ministra de la Serna observaba desde un acantilado. Oficiales, nobles y jueces se alineaban en silencio. Entonces los vieron llegar. 3 barcos, uno liderando, 2 flanqueando en perfecta simetría. Se movían como una sola criatura. Cambiaban de formación, viraban con precisión, soltaban velas, las recogían al unísono. Era danza, era ingeniería, era poesía sobre el agua. El público se quedó sin palabras. La ministra bajó los binoculares. No dijo nada. Solo entregó un pergamino con sello real. Dentro, una sola frase. La Escuela de Armas será reconocida como institución independiente con fondos propios bajo protección de la corona. No podrá ser absorbida ni limitada por orden alguna. Esa noche, bajo la luz de las lámparas del canal, Marina brindó con su gente. No por la victoria, sino por haber defendido lo que no tiene precio, la libertad de enseñar, crear y navegar sin cadenas.
Y mientras los barcos dormían sobre el agua, supieron que ninguna marea política, ningún sabotaje ni amenaza podría hundir lo que fue construido desde el alma. El reconocimiento oficial de la Escuela de Armas como institución independiente fue celebrado en los puertos como una victoria del pueblo. Ya no eran solo la escuela de los huérfanos del canal, ahora eran símbolo de resistencia, innovación y libertad. Pero el eco de sus hazañas no se detuvo en los límites del reino. Un mes después de la regata final, comenzaron a llegar cartas con sellos extranjeros, desde Escocia, desde las colonias francesas en América, desde puertos del Mediterráneo, capitanes, almirantes, educadores náuticos, todos pedían lo mismo: visitar la escuela, ver con sus propios ojos aquello que ningún tratado enseñaba. Marina aceptó con cautela. No buscaba fama, pero sí conexiones que protegieran a su comunidad de futuras amenazas. Si abrimos las puertas al mundo, dijo a sus alumnos, debemos estar más unidos que nunca. La primera delegación llegó desde Dinamarca. 3 oficiales, navales, un ingeniero y una joven intérprete que tradujo todo con asombro. ¿Cómo lograron que niños de la calle dominen principios de navegación avanzada? Jacinto, sin levantar la vista de los planos, respondió: porque nadie les dijo que no podían hacerlo. La frase fue citada después en periódicos del norte como ejemplo de filosofía pedagógica radical. Pero no todo eran elogios. Una tarde, mientras Marina acompañaba a una delegación portuguesa por el taller, notó a lo lejos un rostro familiar. Era Carlos Montoya, antiguo miembro del gremio de ingenieros, el mismo que años atrás había boicoteado el ascenso de Marina. Ahora vestía traje diplomático y fingía cortesía. «Qué gusto ver que sigues activa», dijo con una sonrisa envenenada. «¿Y tú, aún de pie?», respondió ella sin perder la calma. «Me sorprende». «Venimos a aprender», agregó él. O al menos, eso dicen los papeles. Pero Marina lo sabía. No todos los que venían buscaban construir. Algunos venían a copiar o destruir. Ante el crecimiento del interés internacional, Esteban propuso una medida audaz. «Vamos a crear un manifiesto público, un documento con nuestros principios, que todos lo conozcan. Y si alguien intenta robar nuestras ideas, que sepan que fueron pensadas aquí, por estos rostros, estas manos». Marina lo abrazó con emoción. Durante semanas trabajaron con los alumnos para redactar el texto. El manifiesto del canal fue publicado en varios idiomas. Comenzaba así: «Aquí no enseñamos a obedecer ciegamente al mar, enseñamos a escucharlo. No fabricamos soldados, formamos seres libres que conocen el viento y respetan la vida». El texto fue leído en universidades, reproducido en revistas y hasta mencionado por la reina en un discurso. Un día llegó una carta inesperada. Venía de un archipiélago lejano, donde la guerra civil había dejado escuelas cerradas y puertos en ruinas. Pedían ayuda, no dinero, no barcos. Pedían que alguien viajara y enseñara. Marina reunió al consejo. «Podemos quedarnos aquí y ser un faro, o podemos navegar y ser fuego». Jacinto levantó la mano. «Yo iré, Esteban también», y una docena más, jóvenes que habían sido niños sin rumbo, ahora ofrecían su experiencia para construir puertos donde solo había escombros. La noche antes de partir, Marina se sentó frente a la golondrina, tocó su madera como quien acaricia una historia. «¿Te quedas?», preguntó Esteban. Ella lo miró. «No, esta vez yo también zarparé». «¿Y la escuela?». «Ya no necesita una capitana. Tiene una tripulación, la mañana del viaje, el canal estaba repleto de gente. Madres, marineros, artesanos, nobles, incluso antiguos enemigos. Todos vinieron a despedir a la mujer que cambió el curso de la historia sin levantar un solo arma.
La flota de armas, 5 pequeños navíos, partió con las velas abiertas y las promesas intactas. El pueblo agitaba pañuelos blancos, y Marina, desde la cubierta, levantó el puño con firmeza. «No vamos a conquistar tierras», gritó, «vamos a sembrar libertad». Desde entonces, su historia se convirtió en mito. Se decía que donde aparecía un barco con sello del canal, nacían nuevas escuelas, florecían ideas, se quebraban cadenas, y aunque los mares cambian, las tormentas regresan y los imperios se tambalean. El legado de Marina de Armas sigue navegando, porque hay nombres que no se escriben en monumentos, sino en las olas. Pasaron los años. El canal que alguna vez albergó una escuela de tablas rescatadas, de cuerdas remendadas y velas parchadas, hoy brillaba con nuevos colores, no por el mármol ni por el oro, sino por las risas, los cánticos y las historias que flotaban entre los muelles como ecos del pasado. Marina de Armas había partido hacía casi una década con su flota. Desde entonces, su nombre aparecía en cartas llegadas desde islas olvidadas, desde aldeas reconstruidas, desde puertos antes silenciosos. Pero en el astillero del canal, la vida seguía. Jacinto, aquel aprendiz que una vez soñaba con velas cuadradas, ahora era director de la escuela. Caminaba entre los talleres con la misma mirada de asombro que tenía cuando tocó un timón por primera vez. Esteban se había convertido en maestro de navegación. Usaba mapas dibujados por sus propios alumnos y enseñaba a leer el cielo como se lee un libro abierto. Y en el centro del patio principal, donde antes había un mástil roto, ahora había una escultura de madera, una vela desplegada, sostenida por cientos de manos esculpidas. Cada año se celebraba el Festival de las Mareas. Niños y niñas de todo el reino llegaban para participar en competencias, talleres y regatas amistosas. No había trofeos de oro, solo medallas de cuerda tejidas por los propios alumnos. En la ceremonia de apertura, siempre se leía el primer párrafo del manifiesto del canal. Y luego, un estudiante, el más joven del grupo, encendía una lámpara de aceite frente a la escultura. «Para que nunca se apague lo que encendimos juntos», decía el coro. Pero no todo era memoria. La escuela evolucionaba. Nuevas tecnologías se incorporaban, modelos de barcos híbridos, sistemas de navegación astronómica, proyectos de embarcaciones sostenibles. Pero nunca perdían la esencia. El mar se respeta, la libertad se enseña, el alma se navega. Una mañana llegó al canal una niña con vestido desgastado y una mirada de tormenta. Se llamaba Lía. No hablaba mucho. Venía del norte, donde su aldea había sido destruida por un conflicto sin nombre. Caminó sola durante días hasta llegar a la escuela que había leído en un papel viejo. Jacinto la recibió sin preguntas. «¿Sabes algo de barcos?», le preguntó. «Solo que no se deben temer», respondió ella. Esa misma tarde, Lía ya estaba remendando una vela junto a otros niños. Nadie la trató como invitada. Todos la miraron como una tripulante más. Una noche, mientras ordenaba papeles, en la oficina, Jacinto encontró una carta que nunca había sido abierta. Tenía el sello de la reina, pero estaba dirigida a Marina. Dudó, pero decidió leerla. «Señora de Armas, los años han demostrado que lo que usted construyó no fue solo una escuela, fue una semilla de humanidad. Si algún día vuelve, este reino sabrá inclinarse ante usted». Jacinto sonrió. Sabía que Marina no regresaría, no porque estuviera muerta, sino porque ella se había convertido en el viento mismo. Un atardecer, una embarcación desconocida apareció en el horizonte. Era pequeña, pero elegante. En su mástil ondeaba una bandera blanca con una golondrina dorada. Los alumnos salieron corriendo al muelle. «¿Quién es?» «Será...». La embarcación se acercó lentamente.
Al timón, una mujer joven, con el cabello trenzado y una brújula colgando del cuello. «Busco la escuela de armas», dijo con voz firme. «Me dijeron que aquí enseñan a navegar y a pensar». Jacinto la miró con lágrimas contenidas. «Aquí enseñamos a volar sobre el agua». La mujer sonrió. «Entonces estoy en el lugar correcto». Aquella noche, frente al fuego, los nuevos estudiantes se sentaron a escuchar una historia. La contaba Lía con los ojos iluminados. Dicen que hace muchos años, una criada fue humillada en un astillero, pero no se rindió. Aprendió a leer el viento, a trazar líneas sobre maderas rotas, y construyó un barco que venció a todos. Los gigantes, los más pequeños, escuchaban con la boca abierta. «¿Y después qué pasó?», preguntó uno. Lía miró al cielo. «Después, el mar le pidió que nunca se detuviera, y ella obedeció. Así, cada vela levantada en ese canal llevaba algo de su alma. Cada barco que partía llevaba un mensaje, y cada niño que aprendía a tomar el timón sabía que no estaba solo, sino guiado por las corrientes invisibles de una mujer que jamás permitió que su origen definiera su destino. Porque hay legados que no necesitan monumentos ni estatuas, solo necesitan viento. Y corazones valientes. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita. Hasta luego.